Buenas tardes, mi nombre es David Ayal, soy estudiante de las Fuerzas Armadas ESPE. En este presente video se tratará del tema de máquina de movimiento perpetuo. El móvil perpetuo es una máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional. Se basa en la idea de la conservación de la energía. Su existencia violaría teóricamente la segunda ley de la termodinámica, por lo que se considera un objeto imposible. El hecho de impulsar un móvil sin energía externa es imposible, debido a que la energía se disipa de varias formas, principalmente en forma de calor, que es lo que producirá la máquina al estar en movimiento. Dado que los principios de la termodinámica son algunos de los más comprobados y estables a lo largo de los ciclos de la física, las propuestas de movimiento perpetuo son siempre descartadas. Las máquinas de movimiento perpetuo son aparatos capaces de mantenerse en marcha sin ningún aporte neto de energía. Han sido un sueño durante mucho tiempo y lo seguirán siendo, salvo que nuestros conocimientos en física estén increíblemente e inesperadamente equivocados. Pero eso no ha evitado que algunos construyan numerosos modelos que están funcionando entre comillas. Los dispositivos mecánicos son los ejemplos más sencillos. Los avances relacionados con la comprensión de fenómenos electromagnéticos y el desarrollo de motores eléctricos y magnéticos provocaron una nueva oleada de diseños que aspiraron a convertirse en máquinas de movimiento perpetuo. Un motor de movimiento perpetuo es aquel que una vez puesto en marcha no se detendrá nunca a menos que quisiéramos. Esto significa que partiendo de un impulso inicial no precisamente de energía adicional para seguir moviéndose, sino que su mecanismo le permite hacerlo por sí mismo, en la teoría para siempre. Tipos de máquinas de movimiento perpetuo. En este mundo de ciencia ficción habría tres tipos principales de motores o máquinas de movimiento perpetuo. 1. Las que podrían emitirse más energía durante su movimiento de la necesidad para moverse. Algunos inventos antiguos prometían esto y operaban durante largos periodos de tiempo, pero no de manera indefinida. Las máquinas que no perdían energía al convertirse calor en trabajo. El servomotor de amoníaco de John Magee de 1880 prometía esto e incluso vendió su invento a la marina estadounidense. Otras serían las máquinas que se moverían para siempre, eliminando obstáculos como el rozamiento o la resistividad eléctrica. Lo cierto es que la resistencia puede desaparecer gracias a ciertos superconductores cuando están a muy baja temperatura. El problema es que se mantendrá esa baja temperatura requiere mucha energía, así que tampoco se ha conseguido el movimiento perpetuo de esa manera. ¿Por qué es imposible que funcionen los motores de movimiento perpetuo? El movimiento verdadero perpetuo eterno no existe, ni siquiera en el espacio, el lugar donde las cosas experimentan la menor fricción al moverse. Es por eso que precisamente la fricción es el principal enemigo de las máquinas de movimiento perpetuo, incluso sin tener en cuenta el rozamiento de sus piezas con el aire. Todas las máquinas de movimiento perpetuo dejan de funcionar después de un periodo de tiempo más o menos largo, por un motivo muy sencillo. Están compuestas por piezas móviles que se encuentran en contacto entre sí mientras se mueven. Allá donde exista movimiento y dos superficies en contacto, aparecerá la fricción. De hecho, la fricción es el motivo por lo que una fracción considerable de la energía que utilizamos para mover las máquinas nunca llega a convertirse en movimiento. Por ejemplo, el 30% de la energía liberada por el combustible en el motor de un coche se pierde de forma de fricción si apagamos el motor de un coche en movimiento. Básicamente porque esos tres tipos de máquinas siempre van contra la primera y segunda ley de la termodinámica, o incluso las dos a la vez. Estas son las leyes fundamentales de la física y por tanto de cómo funcionará el universo. Hemos comprobado que esas leyes siempre son ciertas y por tanto no es posible un movimiento perpetuo. Sin embargo, imaginándonos un día descubriremos que se puede y que el universo no es como parece. Los materiales para esta maqueta son un imán, dos pilas AA, alambre de cobre esmaltado de 2 milímetros aproximadamente, un portapilas, alambre de cobre, una base y una pistola de silicona. Con nuestro alambre de cobre esmaltado formamos una bobina que tenga de diámetro aproximadamente de 3.4 centímetros y pelamos los filos. A continuación vamos a formar las bases donde se va a sostener nuestra bobina. Como veremos, en la parte de adentro se encuentra nuestro imán y en la parte de atrás se encuentran las puntas peladas para que se formen las dos pilas y conduzca electricidad. Colocamos nuestra bobina en el soporte. Una vez colocada se vería de esta forma, donde giraría. Procedemos a ubicar nuestras pilas. Ya colocadas las pilas le damos un impulso a la bobina.
Como podemos observar, genera movimiento. Este fenómeno físico se obtiene a través que la batería transmite una corriente eléctrica a través de la bobina, generando un campo magnético. Este interactúa con el campo magnético del imán, convirtiéndolo en un campo electromagnético de flujo continuo, generando movimiento. En esta prueba que realizamos debemos calcular aproximadamente 3 minutos que se usa. Contamos nuestras revoluciones por minuto y nos dieron que da un resultado de aproximadamente 215. Y a lo largo de 3 minutos se da aproximadamente 640. A continuación procederemos a calcular la velocidad angular, aceleración angular y velocidad del sistema, inercia del sistema y el momento de inercia del sistema. Pero calculamos la velocidad angular y para esta necesitamos las revoluciones por minuto. Aquí están las revoluciones de las 10 prácticas que hicimos y hacemos uso de la fórmula de revoluciones por minuto por 2 por 3,14 sobre 60, que es 60 segundos. Y tuvimos un promedio de 22.43 rads sobre segundo con un porcentaje de error de 1.04%. Mediante cálculo de errores obtuvimos que 8 datos fueron aceptados y 2 rechazados. Y bueno, para el cálculo de la aceleración angular vamos a necesitar las velocidades angulares que sacamos anteriormente y hacemos uso de la fórmula de velocidad angular sobre 60 segundos. Hacemos las operaciones y nos dio un promedio de 0.3739 rads sobre segundo al cuadrado, donde obtuvimos un porcentaje de error de 1.05%. Mediante el cálculo de errores obtuvimos que la aceleración angular tuvimos 8 datos aceptados y 2 rechazados. Para el cálculo de la velocidad necesitamos saber el radio y la velocidad angular. Como radio tenemos 1.7 y las velocidades angulares que calculamos anteriormente. Y hacemos uso de la fórmula de la velocidad angular por radio, dándonos un promedio de 38.1328 metros sobre segundos, donde obtuvimos un porcentaje de error del 1.04%, dándonos con el resultado que 8 datos son aceptados y 2 rechazados. Ya, para el cálculo de la inercia vamos a necesitar los datos del radio y de la masa. El radio fue de 1.7 y la masa de 3 gramos, es decir, 0.003 kilogramos. Hacemos uso de la fórmula de la inercia para este caso, que es masa por radio al cuadrado, dándonos un promedio de 0.0087 kilogramos por metro cuadrado, donde obtuvimos un porcentaje de error de 1.04. Y para la inercia obtuvimos los 10 datos aceptados. Para el cálculo de inercia hacemos uso de los datos de la inercia que sacamos anteriormente y la aceleración. Para la aceleración usamos la fórmula de velocidad sobre tiempo, dándonos resultados de la inercia y la aceleración en las 10 prácticas que realizamos. Hacemos uso de la fórmula de inercia por la aceleración, dándonos un promedio de 0.28 kilogramos por metro cuadrado y obtuvimos un porcentaje de error de 1.75%. Mediante cálculo de errores obtuvimos que 9 datos son aceptados y 1 rechazado. Bueno, y como conclusiones quedaríamos que el movimiento perpetuo eterno no existe, ni siquiera en el espacio, en el lugar donde son las cosas experimentan la menor fricción al moverse. Es por eso que precisamente la fricción es el principal enemigo de las máquinas de movimiento perpetuo. Mediante el prototipo que realizamos, determinamos que la velocidad angular del sistema fue con un promedio de 22.4310 rads sobre segundo. Para la aceleración angular obtuvimos de 0.3739 rads sobre segundo y la velocidad que genera el sistema fue de 38.1328 metros sobre segundo. Determinando la inercia que genera la máquina de perpetuo, obtuvimos los siguientes resultados. La inercia que genera el sistema fue de 0.0087 kilogramos por metro cuadrado. Después de ello, aplicando fórmulas, obtuvimos el momento de inercia que fue de 0.028 kilogramos por metro cuadrado. Mediante cálculo de errores tenemos que tener un porcentaje inferior de 2%, donde obtuvimos que para las revoluciones obtuvimos un porcentaje de 0.20%. Para la velocidad angular y para la aceleración angular y la velocidad que genera el sistema fue de 1.04%. Para el cálculo de errores de la inercia fue un porcentaje de 0.34 y para el momento de inercia del sistema fue de 1.75%. Estos resultados fueron menores del 2% solicitado, por lo tanto son correctos. Como recomendaciones sería que para el diseño y construcción de una máquina
de movimiento perpetuo, se recomienda utilizar los materiales requeridos, se recomienda el uso de instrumentos de medición precisos para la toma de datos de tener todas las medidas necesarias para la circunferencia de la maqueta. Para evitar el uso de las fórmulas de velocidad, de aceleración y de inercia, se recomienda tener cuidados en los cálculos y formulación de las ecuaciones de cada uno de ellos, sabiendo cómo se obtiene cada una de sus ecuaciones de la aceleración y la velocidad. Y para identificar las velocidades del sistema se recomienda hacer una formulación adecuada de las fórmulas de la aceleración, ya que si nos equivocamos en la formulación tendremos un error de la velocidad. Diseñar una máquina de perpetuo con un porcentaje de error. Se recomienda aplicar la teoría de errores en la medición experimental. Se debe contar con todos los materiales adecuados para el correcto desarrollo de la práctica y toma de datos de los objetos. Tener el conocimiento previo acerca de la utilización de los instrumentos de medición y revisar todas las fórmulas de dicho tema. Aquí está la bibliografía correspondiente y eso sería todo. Muchísimas gracias.